Hola chicos, como todos sabéis ando trabajando en la iluminación del Psycho-Frame del Unicorn Gundam. Y bueno, algunos me habéis preguntado por dónde he pasado los cables, qué modificaciones he tenido que hacer. Así que este es el resultado final, que como veis pues mantiene bastante bien la movilidad de las piernas y tal. Y bueno, pues ahora vamos a hacer un comentario de las herramientas que necesitamos y las piezas que he tenido que modificar, por dónde he tenido que pasar los cables para poder llegar a este resultado. Os comento una pierna porque es lo más fácil de comentar. El resto hay que ir montando y soldando, así que vamos a ver cómo va por dentro los cables de esta pierna. Venga, hasta ahora. Bueno, pues respecto a las herramientas que he utilizado para modificar el esqueleto interno del Unicorn, empezaremos por la Dremel, que es lo que más he usado, que es un taladro eléctrico, pero bueno, se puede utilizar cualquier otro. Lo bueno que tiene Dremel es que tiene este cabezal que te permite acoplar aquí cualquier broca y cualquier fresa y trabajar con precisión como si fuera un lápiz, porque fresar con precisión con esto es un poco inútil. Las cabezas que más he usado para la Dremel, pues mira, tenemos estas tres cabecitas, que son tres cabezales de fresado. Tenemos de 1 milímetro, de 2 y de 3 milímetros. Y estas son las que más he usado para poder pasar los cables y tal. Luego también me hice con un juego de brocas que van de 1 milímetro a 2 milímetros. Y con otro set de brocas que van de 0,3 a 1 milímetro. ¿Vale? También nos sería de utilidad contar con un taladro manual para los sitios donde no podemos fresar con Dremel y tal. Bueno, esto sería el inner frame del Unicorn, del Master Grade, y faltaría poner las piezas transparentes que lo iluminarían los LEDs. Voy a comentaros por dónde he pasado un poco los cables y las modificaciones que he tenido que hacer en las piezas. ¿Vale? Los LEDs están todos montados en paralelo, alimentados con una tensión de 5 voltios, con lo que puedo alimentarlo con cualquier toma USB, y luego cada uno pues con una correspondiente resistencia según la alimentación del LED. ¿Vale? Vemos que los cables entrarían por aquí de la cadera. Aquí ya veis que he tenido que fresar toda esta pieza para poder incrustar los cables, y se distribuye el cable positivo para un lado y el cable negativo para el otro. ¿Vale? Vemos bueno, pues si seguimos los cables, vemos que viene por aquí, tenemos una resistencia, un LED, luego el cable se mete por dentro de la pierna. Al otro lado tenemos lo mismo, tenemos otra resistencia y otro LED, y el cable negativo se mete hacia adentro. Por aquí comunica el positivo. ¿Vale? Tiran los dos hacia dentro de la pierna, uno por un lado y otro por el otro, y pasan por aquí detrás. Bueno, aquí viene la primera modificación gorda que me costó bastante, que es rebajar toda esta parte de la rótula de la rodilla para poder meter los cables aquí y que luego no me sobrara espacio. Bueno, sigamos para abajo. Como hemos dicho, por aquí viene el cable positivo. ¿Vale? Nos encontramos con una desviación que va hacia el LED de aquí atrás y luego continúa hacia el LED del motor. Bueno, luego el que va a la rodilla, pues lo mismo, encontramos una resistencia y el LED de la rodilla. Seguimos bajando el cable positivo y nos encontramos con una resistencia y el LED que ilumina la parte del tobillo delantera, y el LED y la resistencia que iluminan la parte del tobillo trasera. Y luego los cables continúan hacia adelante, hacia el LED que ilumina el pie. Vale, si hacemos el inverso, pues podemos ver que el cable negativo sube por aquí. ¿Vale? Comunica con los LEDs de antes del tobillo, comunica con los LEDs de la rodilla y con los LEDs de los gemelos de atrás y del motor, ¿vale? Y comunica con la parte de arriba, que ya luego iría a parar pues a la alimentación de la cadera. Para que veáis un poquito cómo queda esto, pues le vamos a dar tensión. Esto sería pues cómo queda el esqueleto iluminado. Voy a apagar la luz para que se vea un poquito mejor. ¿Veis? Tenemos aquí un LED que ilumina la parte interior del muslo, la parte exterior, la rodilla, el gemelo, el motor,
Luego la parte trasera del tobillo, la parte delantera y el LED que va hacia el pie. Bueno, el mayor trabajo de esto se lo lleva el cómo pensar, el pensar por dónde pasar los cables, porque realmente apenas hay espacio. Veis como que aquí he tenido que hacer un taladro para poder pasar el cable. Toda esta parte de aquí ha tenido que ser fresada también y rebajada para poder pasar el cable. Otro taladro por aquí. En fin, que hay que echarle un poco de imaginación al tema y valor para no romper la maqueta. Así que, en fin, espero que os guste un poco el vídeo y os ayude si queréis hacer algún proyecto de este tipo. Bueno, pues ahora voy a mostraros un poco las tripas de la cadera. Para ello voy a encender un poco la luz. Vale, bueno. Vemos que la cadera tiene un LED aquí, otro LED aquí dentro, otro rojo, otro azul. Vale, tiene varios LEDs. Y ahora viene lo terrible, que es el amasijo de cables que hay aquí debajo. Básicamente tiene una salida de tensión para la pierna, otra salida de tensión para la otra pierna, la entrada de tensión que vendrá a generar escondida por aquí detrás y donde también se conectará la tensión del cuerpo que vendrá por aquí debajo. ¿Vale? Los cables, pues lo mismo de antes, son todos montados en paralelo. Tengo una toma positiva y una negativa, una positiva y una negativa, y de aquí van saliendo negativo y positivo, negativo y positivo, negativo y positivo hacia las diferentes partes de la cadera. No tiene más.